Seguimos con Amigas y la Migra, con Lorraine Pérez y Andrea Canona. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Bienvenidos a Amigas y la Migra, donde hablamos sobre inmigración de una manera fácil de entender. Dándole información importante para que puedan hacer decisiones importantes. Y esta semana, más noticias en inmigración, Lorraine. Claro, fue un fin de semana largo y bueno, y mientras más días pasan, más información tenemos. Todos los días. Hoy vamos a hablar de un asunto que es demasiado importante para los inmigrantes, que es sobre TPS. ¿Y qué está pasando en la novela de TPS, Lorraine? Que es una novela, ¿verdad? Sí. Pero antes vamos a decirle a las personas qué es lo que es el TPS. Sí. Porque muchas personas piensan que es un estatus permanente y no lo es. ¿Qué es el TPS? Bueno, el nombre dice Temporary Protected Status, estatus de protección temporaria. O sea, fue un tipo de protección que el Congreso americano creó para proteger ciertas personas de países donde había guerra o algún tipo de desastre natural como un huracán, terremotos. Y durante un periodo de tiempo, estas personas, si estaban aquí en los Estados Unidos, se quedaban permitidas a quedarse aquí con sus familias y trabajar y esperar hasta que la situación en sus países cambie. Exactamente, pero lo más importante que las personas deben entender que es un estatus temporal, y cada vez que hay una administración tiene que designar o extender ese estatus del país en este caso. Y vamos a empezar con Venezuela. Sí. Que ahora mismo, exacto. Es la novela, porque Venezuela tenía la designación que vencería ahora en 10 de septiembre. Y muchas personas estaban muy ansiosas porque no avisaron en julio como deberían hacer, si van a continuar o no. El gobierno ya había avisado que no querían dar continuidad, pero tenían que hacerlo de una manera formalizada, formal, y no lo hicieron. Entonces había dudas si haría una prórroga de 6 meses o no. Claro. Y mucho litigio en corte, porque las personas ahora están peleando sus derechos. Pero me gustaría comentarle a la audiencia que es muy importante entender que esta administración en el 2016 intentó terminar el TPS y no lo pudo hacer en ese momento porque, bueno, cambió la administración y los casos en la corte no tuvieron decisiones inmediatas para poder terminar el TPS. Ese no es el caso ahora. Ahora estamos empezando una nueva administración y obviamente sí va a haber tiempo para que las cortes tomen una decisión sobre el TPS. Y es interesante porque yo tomé un tiempecito en este final de semana prolongado para leer la decisión de la Corte Novena de Apelaciones. Que fue el día viernes, recién. Sí, reciente. Entonces, una cosa interesante que escribieron ahí, que es importante pensar, que cuando el Congreso creó TPS, él impuso maneras del término, que no es, no me gusta más TPS, voy a terminarlo. No puede ser. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener este tipo de protección afuera de cuestiones políticas. Exactamente, así es. Pero no está, ¿verdad? No, entonces involucrado de manera fuerte. Muy fuerte con la política. Entonces, bueno, tuvimos el viernes, como estamos comentando, tuvimos la decisión de la Corte de Apelaciones de California, del 9º Circuito, en el cual está diciendo que básicamente sí puede ser que el distrito del juez Chen en California también, que sí puede ser que esa demanda pueda proceder porque sí hay jurisdicción. Hay razones para Entonces, que pueda proceder. No queremos ser muy técnicas en este momento sobre este asunto porque TPS involucra muchísimas cosas, pero lo más importante es su situación. Si su familia tiene TPS, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con su familia? Porque en el momento, la única cosa que el juez hecho fue hacer una pausa en el término. No es que no va a terminar, pero hace una pausa en este momento. Y es importantísimo lo que está diciendo Andrea, porque este es el momento de que las personas entiendan
que tienen que buscar qué van a hacer, porque ahora mismo hay una pausa, pero eventualmente esto es un estatus temporal, como el nombre lo dice, y no sabemos si lo van a extender o finalmente lo van a terminar. Entonces... Sí, y lo interesante, Lorraine, porque históricamente muchos países que tienen TPS, como Honduras, Nicaragua, se tienen por muchos años. Entonces yo creo que es una manera, a veces cuando la persona está aquí y mira todo estos TPS que duraron años, uno se queda un poco confortable, y con razón, porque por años tuvieron TPS. Exacto. Pero cuando viene un gobierno que vamos a terminar, y es interesante porque este gobierno dijo que Venezuela está todo bien, entonces vamos a terminar TPS. Exacto. Y nosotros sabemos que no está todo bien, ¿verdad? Usted que venezolano sabe que no está todo bien. Que no está bien. Y curioso, esto ahora es Andrea, no es la ley, nada. Pero yo estaba mirando porque el gobierno está muy silencioso, muy calladito. Sí, lo que pasa con... Sobre todo para la terminación del TPS 2021, que termina ahora el 10 de septiembre de este año. Muy calladito. No han dicho absolutamente nada. Entonces yo tengo mis pensamientos y yo no sé, porque mira lo que está pasando ahora en Venezuela, porque estamos con la Navy americano. Exactamente, con la Marina. La Claro. Marina está ahí. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Yo creo que hay cosas en los bastidores. Tras los bastidores, que nosotros no exactamente. sabemos, y yo estoy intentando pensar que pueda Tú tienes ser. dos antenitas. Mis antenitas, así conspiradoras, estoy pensando que pueda ser, porque es interesante que estamos viendo una movimentación. Pero para usted que es inmigrante, esta movimentación no te puede ser como una seguridad que está todo bien, porque ahora van a, no sé qué van a hacer, invadir Venezuela, yo no sé qué van a hacer. Exactamente. Pero es importante en este momento utilizar esta pausa para su planificación. Para buscar un estatus. Para buscar un estatus. Que no sea temporal. Para buscar un plan a largo plazo, porque cuando uno viene para acá, viene con su familia, con todo, que tiene muchas veces sus bienes, a veces nada, pero viene con sueños. Viene con su... Y son personas que en muchos casos han durado casi aquí 20 años, 30 años. Entonces este es el momento de planificar qué es lo que pueden hacer y cómo pueden cambiar su estatus si es que es posible hacerlo. Pero este es el momento de consultar y de tener una información clara sobre qué puede hacer. Y es interesante porque con TPS, como TPS es una cosa un poco diferente. Por ejemplo, uno no recibe una visa TPS en su país y entra con TPS. Es algo que es una declaración del gobierno en el momento que tiene que estar aquí. Y muchas personas están en situaciones diferentísimas. Algunas personas, por ejemplo, vinieron por la frontera. Claro. Otras vinieron con algún tipo de parole. Otras personas vinieron con una visa que sea de inversión o una visa de estudiante, y después hicieron su TPS. Algunos mantuvieron una visa, continuaron sus estudios porque tenían una esposa o alguien que no es venezolano, pero mantuvieron TPS. La situación es diferente. Exactamente. Para cada persona. Entonces es muy importante que se asesoren en este momento para ver qué pueden hacer. ¿Cómo pueden tratar de tener un estatus que no sea tan temporal, que sea un estatus más permanente en los Estados Unidos? Sobre todo si tienen tantos años aquí y tienen bienes y los niños van a la escuela. O sea, es muy importante porque tomen en cuenta que el TPS siempre es otorgado porque hay un problema tal vez bélico, porque hay un desastre natural en los países. Entonces, si eliminan hay personas que ya tienen aquí tal vez 30 años viviendo y no conocen ni siquiera ya su país, porque tienen tanto tiempo viviendo aquí. Y los niños que crecen aquí. Y los niños que crecen aquí. Entonces, este es el momento de que si entraron con una visa y después hicieron TPS, van a tener lo más probable una oportunidad de cambiar a otro estatus. Sí, y esto es interesantísimo. A mí me gusta porque soy un poquito nerd. Entonces, hacer una investigación de cómo fue su historial migratorio. Claro. Entonces, la persona, por ejemplo, entraron con una visa, mantuvieron su visa, hicieron TPS y sin tiempo, sin estatus, puede cambiar para otra visa temporaria. Exactamente. Si usted califica para una visa de habilidad extraordinaria, visa de estudiante, esto se puede hacer, pero tiene que hacerlo ya.
Así es. No puede esperar. No puede perder tiempo. Es importante que las personas entiendan que, sobre todo, si tienen una pausa ahora mismo, no sabemos si esa pausa va a ser para terminarlo, como dijimos anteriormente, o para extenderlo. Pero aún si sea para extenderlo, entiendan que esto es un estatus temporal. Lo ideal es que la persona pueda tener un estatus más permanente. No, y también, por ejemplo, la gente que entró con una visa, pero no sé, se quedó sin estatus, pero viajó con su parole de TPS, que es TPS parole, que es un parole diferente, que es solamente para TPS, y fue admitido de regreso en TPS status. Es posible que usted, mismo si tuvo un tiempecito sin estatus antes, pueda arreglar su estatus ahora para Green Card. Y sí, importantísimo que entiendan que esto nada más es para personas que salieron con el parol del TPS, como está mencionando Andrea, no con cualquier otro parol. No de asilo. No de asilo, no, tiene que ser con el parol del TPS. Y hablando de asilo, muchas personas que están con TPS entraron, hicieron peticiones de asilo, algunas están en corte. En estos casos es más delicado, es importantísimo que hables con su abogado, porque ¿qué puede pasar? Mismo si su caso fue pausado como administratively closed en la corte, nosotros estamos mirando que están otra vez haciendo estos casos ya ¿cómo se dice? Activos en la corte. Y usted va a tener que defender su asilo mientras la cosa de TPS camina en paralelo. Exacto. Entonces, las cosas están muy así, rápidas. Nosotros estamos intentando como keep up. Exacto, mantenernos al día, realmente, mantenernos al día. Pero utilice este tiempo como estrategia, como algo para que usted pueda arreglar la situación. Hay personas, por ejemplo, que tienen la oportunidad de tener una visa de trabajo, pero que va a demorar. Pero si tiene un plan B, a veces tiene una ciudadanía europea, te puedes pasar 2 años afuera y regresar con Green Card. Esto todo puede ser planificado. Entonces, aprovecha la oportunidad para hacer esta planificación. ¿Concordas? Sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo que las personas... Volvemos a lo mismo. Tuve una consulta el día viernes y me dice la cliente, bueno, pero es que yo quiero esperar a ver qué es lo que va a pasar con el TPS. No, esto no es momento de esperar. Esto es momento de entender que esto es una oportunidad para tener un estatus más legal en los Estados Unidos. Porque el TPS no sabemos qué es lo que va a pasar eventualmente. No, es todo... Cada día una novedad. Una novela, un capítulo más. Esperamos que no sea de terror, ¿verdad? Exacto, no, sí. Que sea un final feliz. Que sea un final feliz, así exactamente. Esperamos, pero no sabemos. Entonces, que todos nosotros podemos planificar y así sacar bien nuestro futuro aquí. Así es. Cambiando ahora de tema, Andrea, vamos a hablar un poquito de... Chismigration. Sí, chismigración. Los chismes inmigratorios. Los chismes de inmigración. Sí. Tenemos una nueva política que existía anteriormente. Y esta de verdad es una política de chisme. Es una política de chisme, exacto, porque aunque no lo crean, es una política de chisme. ¿Por qué es una política de chisme, Andrea? Porque inmigración decidió que va a utilizar una parte de la ley que ya estaba así antigua antes de internet, donde las personas que iban a buscar ciudadanía tenían un periodo donde inmigración visitaba sus vecinos, sus amigos o enemigos, no sé. Exacto. Las personas de su trabajo para preguntarles qué piensan de fulanito para si pueden calificar para ciudadanía. Imagínate. Exactamente, así es. Imagínense que ahora esta ley que es de hace años está siendo reactivada nuevamente y inmigración va a tener la potestad de poder entrevistar a sus vecinos. Imagínate si usted no le gusta a su vecino. Exactamente. O simplemente si tuviste un problema con tu vecino. O si no conoce, porque muchas veces la gente no conoce a sus vecinos. Hay vecinos que yo no conozco. Exactamente. O sea, es muy difícil. Uno vive en Estados Unidos y la mayor parte del tiempo tú no conoces quién es tu vecino. Entonces yo creo que este es el problema uno, porque usted va a depender mucho de estas amistades o no amistades o personas que a veces no le gustan mucho porque tiene un perrito que esperemos que se lleven bien. Entonces es importante que si no conoce su vecino, preséntate a él, lleva un cake. Mira, soy yo, su vecino amigo. Unos pastelitos. Un pastelito, un cafecito. ¿Verdad? Exacto. Si la música está muy alta, va a danzar, bailar con ellos. Exacto. No llame a la policía. Exacto. Este es el momento que debemos porque, inmigración va a
tener la potestad de hacer esto, y no solamente los vecinos, también lo van a poder hacer con empleadores, Todo, sí. con muchas personas, y es importante que las personas entiendan que esto es una nueva política y que inmigración va a tener la potestad de ejercerla. Entonces, yo pensando un poquito, para usted que está aquí ya con su green card y quiere tornarse ciudadano, mira, este tipo de petición siempre fue la más tranquila. Si la persona no tiene pasado con algo criminal o no tiene muchos viajes al exterior, pero tiene su tiempocito aquí, todo correcto, normalmente era fácil, pero sabes que todo cambió. No es tan más sencillo como antes. Bueno, recuerda que hablamos en el programa anterior, si no nos escucharon, lo volvemos a repetir ahora, de la nueva política también que en la cual inmigración va a pedir pruebas de que la persona tiene un buen carácter moral. Sí. O sea, anteriormente eso no era necesario. Era necesario, pero no de la manera. Exacto. Sí. Siempre, obviamente, la persona tiene que tener un buen carácter moral para hacerse ciudadano en los Estados Unidos, pero ahora inmigración quiere que tú demuestres cómo es que tienes ese buen carácter moral. O sea, antes la manera del análisis era, si usted no tenía un historial criminal, o por lo menos no era durante el periodo antes de 5 o 3 años antes de su ciudadanía, y usted pagaba sus impuestos y tenía child support, manutención de menores, pagaba todo eso, entonces suficiente. Ahora esto es el mínimo. Uno va a tener que probar que además de esto, uno es una buena persona, ayuda a la comunidad, hace trabajo voluntario. Y hay una cuestión, Lorraine, que esto me deja un poquito preocupada, que es la cuestión de americanidad. ¿Qué quieren decir con esto? Exactamente, no lo sabemos. No sabemos. Porque no lo sabemos. Hay una parte que colocaron como junto a good moral character, con buen carácter moral, que las personas tienen que demostrar su americanidad. ¿Y qué significa eso? No lo sabemos. Esto es un misterio. Sí, es un misterio. No sabemos cómo van a interpretar los oficiales de inmigración qué es lo que es americanidad. No lo sabemos. Si van a mirar, por ejemplo, el historial de Facebook o de Instagram, y si alguna cosa ahí no demuestra, y es tan subjetivo. Exactamente. Que yo no sé, esto en realidad es lo que me preocupa más. Claro. Los vecinos también, porque a veces... Sí. No, y ahora si combinamos las dos cosas, estamos hablando que son los vecinos, porque para demostrar el buen carácter moral tal vez tengas que conseguir cartas de tus empleadores, de la iglesia donde vas, de cualquier centro comunitario que visitas. O sea, el proceso que antes era muy rápido, todavía está rápido. Entonces, si usted quiere hacer ciudadanía, ahora es la hora, porque los casos que yo tuve esta semana pasada de inmigración fue bien tranquilo, fue rápido, 3 meses, todo el proceso completo. Entonces, todavía ellos no, en mi opinión, inmigración también no sabe. Tienes que estarse preguntando, ¿cómo van a hacer? Nosotras preguntando ahora mismo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a entrenar la gente? Exactamente. Esto yo no sé, porque tiene que tener un manual, porque tiene que hacer la cosa, no puede ser, yo hoy quiero que la persona americana cante la música de Bon Jovi. No exactamente. Bueno, muchas personas se van a quemar en ese examen, porque muchas personas tal vez no lo van a saber. Entonces yo creo que esta novedad va a ser implementada, pero yo creo que va a tener un tiempo, y yo creo que vamos a tener litigio también en corte. Sí, porque ¿qué es lo que se considera americanidad? No sé. No sé. Y la visita a los vecinos. Y la visita a los vecinos. Digo, estaba hablando con Lorraine, porque antes cuando yo trabajé en gobierno americano, que trabajé en la Corte de Inmigración, ellos hacen el security background check para saber quién son, para tener lo que se llama security clearance. ¿Cómo se dice security clearance? Bueno. No sé, como esto de top secret. Sí, exacto. La persona tiene que tener, y hace una investigación así. Y cuando fue el señor de FBI en mi casa, me dijo, mira, hable con sus vecinos, porque nosotros vamos a enviar agentes de FBI para visitar a sus vecinos. Imagínate el desespero que da FBI. Entonces, que no estoy una criminal, que esta vecina loca que está aquí. Entonces ya fue, mira, que va a vir el FBI venir a su casa. Sí. Por favor, no te preocupes, está todo bien. Es prácticamente lo que va a pasar ahora. Pero mira, ¿y si el vecino no tiene estatus legal, Lorraine? Es que puede asustarse y puede no querer abrir la puerta. Y puede no querer hablar con el oficial de inmigración. ¿Y si el oficial de inmigración abre la puerta y descubre que la persona no tiene
estatus. ¿Qué va a pasar? Es una situación muy delicada porque no sabemos, o sea, cuando tú comienzas a... Es como un hilo que ¿cómo se dice? Empieza con este hilo y se va poniendo más mayor. fino y mayor, entonces... Me preocupa. Sí, es preocupante porque, como te digo, ¿y qué tal si tú simplemente, llanamente no te llevas bien con tu vecino por H o por R? Entonces tenemos que, inmigración puede ir a preguntarle a tu vecino y tu vecino puede decir lo que quiera. Lo que quiera. Sea verdad o sea mentira. Sí. Entonces, es una situación que realmente es preocupante, pero vamos a esperar Entonces, que los oficiales de inmigración tengan en cuenta que hay un límite. que hay un límite. En realidad, si usted está listo a hacer su ciudadanía, gente, la hora es ahora. Es ahora, y exactamente. No lo hagan así muy casualmente, porque no sabemos la implementación. Entonces, si usted envía su petición hoy y su entrevista va a ser en 4 meses, Exacto. ¿qué va a pasar? Entonces, es importante ya cuando hacer la petición hoy, mismo que hoy no estén implementando, hacerlo pensando en todos estos detalles. Exactamente, pero no solamente eso, hay que tomar en cuenta que si pierdes más tiempo en buscar la ciudadanía, no sabemos qué más va a venir más adelante, Sí. que pueden venir otras medidas. Porque la gente estaba preocupada con el cambio del test. Exacto. Que van a poner 200 Eso es lo de preguntas. menos. Esto es lo de menos, porque uno se decora el test bien. Y mis clientes siempre se van muy bien, súper bien. Claro, o sea, estudian sus 100 preguntas y que pongan 130, eso es lo de menos. Pero lo que me preocupa, si empiezan a hacer conversaciones más largas en inglés. Exactamente. Por ejemplo, porque Ajá. hoy es como una conversación alrededor de la situación, toda la petición, su nombre, dirección, háblame, Exacto. es casado, cosas así. Trabajo anteriores. Viajes, es una cosa un poco limitada. Sí. Pero si empiezan a hablar un poco más en inglés. Exactamente. Si la persona se queda nerviosa, no sé. Sí, pueden suceder muchas cosas. Entonces, con todos estos cambios de políticas que hay, es importante que si usted califica para la ciudadanía, hágalo ahora, porque sabemos hasta hoy cuáles son las nuevas políticas que hay, pero no sabemos cuáles otras políticas van a implementar en los próximos días. Lorraine, hablando de... Nosotras no combinamos sobre esto, pero estaba pensando de esto de inglés. Sí. ¿Sabe que en mi oficina esta semana yo estaba mirando la policía, parando a la gente a frente, los Sí. camiones? Ajá, sí. ¿Sabe por qué? Ah, claro. Porque el cambio que hicieron, que los motoristas de camiones tienen que hablar inglés. Así es. Tienen que hablar inglés. Y bueno, de hecho, estas visas esto es Chismigration, Sí, 2. Parte 2. No, porque imagínate, si la persona está manejando su camión Sí. y la policía, porque ahora muchas policías locales como de nosotros, de Doral, otras policías, tienen el poder de ayudar a inmigración. A inmigración, así Entonces, es. si paran ahí y empiezan a hablar en inglés Ajá. y la persona no habla inglés tan perfecto, ¿qué Exactamente. pasa? Y he visto varios camiones Yo parados también, aquí en yo Doral. pienso que es esto, Lorraine. Sí, Ahora que tiene estoy ser. pensando. Sí, tiene que ser. Y bueno, de hecho, estas visas para personas que manejan estos camiones están siendo suspendidas ahora mismo. En las embajadas no están dando visas para personas que manejen camiones comerciales. Sí. Y bueno, con esto del inglés y esto de los camiones. Y leí también que aquí en la Florida creo que hay 23 estaciones donde los camiones se tienen que parar. Ahí va a estar inmigración también. Imagínate, qué locura. Qué locura, o sea que las personas van a estar más asustadas todavía porque estamos diciendo que estas personas que manejan los camiones, cuando vayan a hacer los chequeos que tienen que hacer por ley, tienen que hacer paradas en ciertos puntos aquí en la Florida, Sí. Inmigración va a estar ahí también. Entonces, los homework para hoy es un poquito largo. Entonces, vamos a pensar, aprender inglés muy bien. Sí, muy importante. Hablar con sus vecinos y llevar cookies y pastelitos a ellos, porque va a ser muy importante, ¿verdad? Sí. Muy importante. Hablar con su abogado de inmigración para una planificación a largo plazo para cómo obtener estatus legal aquí en los Estados Unidos. Exacto. Y ser una persona de buen carácter moral Ajá. para poder tener beneficios inmigratorios y americanismo, que yo no sé mucho qué va a hacer, pero... Exactamente. Entonces es importante, como está diciendo Andrea, resumiendo, para las personas que tienen TPS, este es el momento de hablar con un abogado de inmigración, de asesorarse para saber qué pueden hacer, si es que pueden cambiar de estatus, y cómo fue que, para eso obviamente hay que saber todo el estatus migratorio de la persona, cómo entró la persona, qué estatus ha tenido aquí en los Estados Unidos, y si salió con el permiso del TPS, si
si todo eso es necesario para evaluar el caso y saber si la persona puede cambiar el estatus y obtener un estatus que no sea tan temporal como es el TPS. Y cuidado con su autorización de trabajo, porque si su autorización de trabajo está como abajo de su TPS y no tiene la autorización de trabajo, por ejemplo, bajo su asilo, quizás es el momento de hacer la petición de su autorización de trabajo bajo su asilo, porque si quitan el TPS, tiene aquí la protección de trabajo por un tiempo más. Y que lo bueno es que el permiso de trabajo por asilo te lo dan por 5 años. Si tú tienes una petición de asilo pendiente, los permisos de trabajo están viniendo por 5 años. Y cuidado, no van a hacer peticiones de asilo ahora sí por cualquier cosa, porque ¿sabes qué pasa cuando uno hace la petición de asilo después de 1 año de llegada, Lorraine? ¿Qué pasa? Bueno, que ahora son las que están... Van a estas peticiones de asilo hechas 1 año después, no es la oficina de asilo que decide, es el juez de inmigración. Exactamente. Entonces, su caso va a ser enviado a deportación, porque el juez de inmigración solamente decide casos de deportación. Exacto. Entonces, cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado con todas las peticiones. Bueno, muchas personas están corriendo a hacer asilo. Y bueno, sabemos y esto es algo que lo sabemos nosotras, tal vez las personas que nos escuchan no lo saben, pero cuando tú haces una petición de asilo frívola. Sí, esto termina su futuro inmigratorio aquí. Exactamente. Entonces, mucho cuidado, porque yo sé que muchas personas están corriendo a hacer asilo porque oyen por ahí que, bueno, que pueden hacer asilo, pero tengan mucho cuidado, porque si usted hace una petición de asilo y usted no tiene los fundamentos para hacer la petición de asilo, entonces es una petición que va a ser considerada frívola, que la hizo para obtener un beneficio migratorio y va a estar peor que antes. Va a estar peor que antes. Sí, yo creo que es importante escuchar nuestros programas anteriores que hablamos de Good Moral Character. ¿Y dónde pueden escucharnos, Lorraine? Sí, claro, estamos en Latinísima, llegamos a ustedes a través de Euforia, de Roku, de Fire, de YouTube y nuestra app y latinísima.net. Ahí pueden escucharnos y también en el canal YouTube, si no ha visto estos programas, puede ahí buscar los programas anteriores donde damos muchísima información para que ustedes puedan asesorarse y tener claridad en qué puede hacer con su proceso migratorio. Y si tiene dudas, pueden escribirnos a amigasyLaMigra@gmail.com. Sí, porque ahí vamos a estar contestando sus preguntas. De hecho, recibimos un correo electrónico preguntándonos sobre el TPS y por eso estamos hablando hoy del TPS, pero escríbanos ahí y háganos sus preguntas si quieren algún tema en específico que les gustaría que nosotros hablemos aquí en el programa. Con muchísimo gusto, síganos escribiendo a amigasyLamigra@gmail.com o gmail.com y ahí vamos a estar respondiendo sus preguntas. Y para finalizar, vamos a entonces, ya dijimos los puntos claves del TPS, ahora los puntos claves de la ciudadanía. Tiene que tener 5 o 3 años, dependiendo de su estatus. Good moral character, o sea, pagar sus impuestos, historial criminal. Estudiar inglés y hacer la petición con un abogado. Cuidado, no es más tiempo de hacerlo sencillo. Exactamente, estos son los momentos en que uno debe asesorarse y hacer sus peticiones como deben ser para evitar problemas mayores más adelante. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Andrea, como siempre. Sí, mucho gusto estar contigo siempre, mi amiga. Sí, bueno, hasta luego. Hasta luego.